Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pink Greg soltó una risita. Se supone que eso es un cumplido de verdad. Pat la miró con dulzura, claramente encantada por su comportamiento tan dulce, brillante y elegante, pero cautivador sin esfuerzo. El momento culminante de la velada estaba a punto de comenzar. Y ahora, damas y caballeros, llega el momento culminante del evento de esta noche. Les damos la bienvenida a las exclusivas piezas de nuestra última colección, Charming Sparkle. Cada pieza ha sido meticulosamente elaborada para combinar elegancia y sofisticación moderna, presentadas por nuestras deslumbrantes modelos, quienes mostrarán la belleza de esta exquisita línea. Los focos del escenario se atenuaron gradualmente. La música inundó la sala a medida que las luces se encendían de nuevo, revelando a la primera modelo desfilando con gracia sobre la pasarela. Pink Grab permaneció inmóvil, con la mirada fija en el desfile de moda que se desarrollaba ante ella. A su lado, Pat se inclinó ligeramente y susurró suavemente: ¿Qué tipo de joyas te gustan, non Pink? Personalmente, prefiero algo sencillo, respondió Pink Grant con una sonrisa educada. Entonces, esta colección te vendrá perfecto, Pat dijo, sonriendo mientras su mirada se posaba en su rostro. El brillo de los diamantes se reflejaba débilmente en sus ojos. Ella sintió levemente y volvió su atención al escenario mientras más modelos tomaban turnos caminando con gracia por la pasarela. Y ahora, para el segmento final del programa de esta noche, demos la bienvenida a la estrella en ascenso del mundo de la moda, Charm Chalisa. El anfitrión anunció. Una ola de aplausos llenó la sala mientras los focos iluminaban a la mujer que caminaba con confianza hacia la pasarela. Charm apareció con un impresionante vestido de noche negro azabache, cuyo intenso tono contrastaba a la perfección con los brillantes diamantes que adornaban su cuerpo. Cada movimiento irradiaba elegancia y seguridad. Pink Grab, observando desde el público, se quedó paralizada de incredulidad. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par mientras su corazón se aceleraba descontroladamente. Pete Charm susurró con voz temblorosa. Charm caminó hacia el centro del escenario y se detuvo, adoptando una hermosa pose antes de contemplar a los invitados. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de una mujer deslumbrante y llamativa, con un vestido de noche blanco, sentada en la primera fila. Aunque no recordaba quién era la otra mujer, algo en esos ojos le inspiraban familiaridad, pero antes de que pudiera procesarlo, se dio la vuelta y regresó tras el escenario. Cuando terminó el desfile de moda, comenzó la fiesta posterior. Los invitados VIP charlaron alegremente con suave música de jazz de fondo. Pink Greg sostenía un vaso de su bebida, buscando inconscientemente a alguien con la mirada. Cooper Prima notó el comportamiento inusual de su hija y arqueó una ceja con sospecha. ¿A quién buscas, querida mía? Nadie, mamá. Pink Greg respondió, fijando su mirada en Charm, que estaba entrando en su línea de visión. Charm, con un elegante vestido de noche negro, estaba de pie y hablaba con un invitado importante con una sonrisa encantadora. Cada uno de sus movimientos era cautivador, ya sea simplemente cambiar de posición, pasarse suavemente la mano por el cabello, levantar su vaso para tomar un sorbo o incluso solo asentir en reconocimiento a la persona con la que estaba hablando. Pingrak respiró hondo, reunió coraje y decidió caminar directamente hacia Charm después de verla parada sola bebiendo su bebida. Charm sintió que un par de ojos la observaban atentamente. Siguiendo su instinto, se giró para mirar y en ese momento sus hermosos ojos y profundos ojos se encontraron directamente con los ojos de Pink Crab.
Pinkrak evitó rápidamente su mirada. Tras intentar acercarse a saludarla, la visión de esos ojos la hizo tambalear, deteniéndose, dándose la vuelta rápidamente y alejándose rápidamente en dirección contraria. Charm estaba sentada tomando café en el estudio mientras esperaba su turno para el maquillaje y el cabello. Charm, ¿qué has decidido sobre el casting de la serie? Juan entró con una expresión seria antes de agacharse y sentarse a su lado. Hablé con Pink Jan sobre los detalles y parece que realmente te quiere como protagonista y realizará audiciones abiertas más adelante para encontrar a alguien con química contigo. Juan hizo una pausa y luego continuó con un tono ansioso. Pichan realmente te quiere. Con el fotógrafo habitual del estudio, que escuchó a las dos mujeres hablar, no pudo evitar unirse a la discusión y ofrecer su opinión. ¿Por qué no pruebas el casting, Charm? Creo que tiene mucho potencial de crecimiento. Dejó la cámara, sonrió y añadió: últimamente las series sáficas son tendencia, incluso yo como hombre no puedo evitar seguirlas, jaja. Y no solo son populares en Tailandia, son famosas en muchos países.